Hola a todo el mundo, somos Alba Gómez Gil y Joseíta y os damos la bienvenida a Meneando el Avispero, un podcast de sexología feminista crítica y reflexiva, donde trataremos temas polémicos o controvertidos e intentaremos debatir y cuestionar todos los puntos de vista, aunque no sean políticamente correctos. Si nuestro contenido te incomoda o te remueve, habremos cumplido nuestro objetivo. Hoy vamos a reflexionar sobre la violencia en la sexualidad. Un tema complejo, impregnado de una connotación moral irremediable que hace que sostener o simplemente proponer una visión que se salga de la normativa sea sumamente tabú e incluso inaceptable. Vamos a diferenciar violencia de agresividad y hablar de cómo ciertas conductas agresivas o violentas están normalizadas en nuestra vida cotidiana, pero se vuelven inaceptables en el sexo. También cuestionaremos por qué algunas formas de violencia nos excitan y otras nos incomodan y qué papel juega el consentimiento, el deseo y el consenso en todo esto. Y sobre todo vamos a tratar de entender qué tipo de violencia queremos evitar y qué tipo de violencia puede formar parte de un encuentro erótico positivo, sano, seguro y deseado. Pues muy bien, ya estamos aquí otro mes más. Yo tenía muchas ganas de hablar de violencia sexual. Lo sé, vaya turra me llevas dando. Es broma. No es broma, en verdad. Sí, no es broma, porque... Ha sido violento, el montar este episodio. Ha sido violento y ha sido agresivo, ¿no? Sí. Las dos cosas. No, realmente es algo que, fíjate, a mí siempre me ha generado mucha controversia, ¿no? Mucha curiosidad, porque creo que la violencia sexual existe, pero al final depende del contexto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que sea aceptable o no, ¿no? O sea, totalmente reprobable. Es lo que decía yo en la entradilla. La violencia tiene una connotación moral. O sea, tú escuchas la palabra violenta y si a ti te dicen clasifica esta palabra en positivo, negativo o neutro, obviamente la vas a clasificar en negativo porque tiene esa connotación social, moral. Claro. De la violencia es mala. Y si la violencia es mala, la violencia sexual todavía más. Claro, eso Entonces, simplemente por el hecho de escuchar violencia sexual, ya lo asociamos a violación, agresión sexual, abuso, pero no es la única violencia posible en un encuentro erótico. Claro, eso es. Y además que es curioso porque en otros contextos, ¿no? Y además en la sociedad, por así decirlo, muchas veces la violencia y las conductas agresivas son esperables, ¿no? O son incluso hasta deseables, ¿no? Porque la ausencia total de agresividad o de violencia también se considera como una tara, ¿no? En esa persona. Entonces, es algo curioso, ¿no? Porque es como muy difícil saber, ¿no? Es una línea muy fina de entre qué es lo normal, entre muchas comillas, ¿no? O qué es lo que te hace ser funcional, ¿no? Porque una persona que no tiene ningún tipo de conducta violenta nunca en su vida, en ningún aspecto, lo vemos raro, pero una persona violenta también la juzgamos. Entonces, a mí me gustaría profundizar un poco en esto. O sea, yo creo que has dado la clave con lo de funcional. Se espera que una persona funcional pueda ejercer algún tipo de violencia en determinados contextos, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿quieres abrir tú el melón de los ejemplos? El tema de los ejemplos lo hemos debatido mucho, ¿no? El ejemplo clásico, que vas conduciendo y alguien te hace una pirula con el coche, ¿no? Y te cierra o se salta un ceda del paso o o invade tu carril, ¿no? O no pone los intermitentes, o como no pone dice la chica esta. Exacto, no pone los putos intermitentes, ¿no? Entonces, en este caso, pues claro, el código de circulación dice que el claxon debe utilizarse única y exclusivamente para evitar una situación de peligro, ¿no? Pero, o sea, ¿quién ha visto utilizar? O sea, yo creo que es el 0,01% de las veces que se usa para evitar una situación de peligro. Normalmente se usa de una forma agresiva, ¿no? Para reprochar un comportamiento y para decir, oye, ¿qué pasa? ¿No? Que me estás violentando, pues yo respondo con una conducta agresiva. Y esto es algo totalmente esperable, incluso deseable, ¿no? Aquí no lo ha pasado, yo qué sé, que tú vas en el coche y no sé, y ves que vas de copiloto y ves que a la persona que va conduciendo le hacen una pirula y tú dices, buah, me hacen a mí eso, y le mete una pitada que flipas, ¿no? O mismamente le dices, pero pítale, ¿no? Haz algo, o sea, responde de una forma agresiva. ¿Y por qué
esperamos eso cuando realmente la violencia no es deseable, la violencia no es esperable? Bueno, y porque aquí también estamos mezclando dos conceptos, la agresividad y la violencia, que Eso no es exactamente lo mismo. O sea, hablamos de agresividad cuando nos referimos a un impulso de carácter un poco más instintivo que hace que generemos una respuesta para defendernos, para posicionarnos, para marcar límites, para colocar nuestro poder. Y hablamos de violencia cuando nos referimos a una respuesta más elaborada, más intencionada, que pretende hacer un daño a la persona que lo recibe o ejercer una dominación o un poder, ¿vale? Entonces la diferencia es que esa agresividad es un impulso prácticamente natural, instintivo, y la violencia es la respuesta pensada. Es más reflexionada, ¿no? Más planificada. Correcto. Entonces a lo mejor tu impulso de agresividad cuando a ti te hacen una pirula es tocar el claxon, pero si tú a mala hostia ya dices, pues ahora me voy a pegar al culo de este, ¿no? Ahora le voy a adelantar y le cierro. Ahora, efectivamente, eso ya es una respuesta violenta. Entonces, vale. Entonces, en la sexualidad también podemos diferenciar, ¿no? Entre la agresividad sexual y la violencia sexual. Total. Ambas totalmente válidas bajo ciertas reglas, normas que ahora comentaremos. Exacto, bajo ciertos contextos, ¿no? Por así decirlo, porque evidentemente la violencia sexual no consensuada, no consentida, no deseada, pues evidentemente es totalmente reprochable, ¿no? Totalmente. Desde aquí censuramos, castigamos, estamos totalmente en contra de la violencia sexual no consensuada en un contexto de agresión. Claro, exacto. O sea, lo que es un abuso. Eso totalmente... Una agresión sexual. Exacto, reprochable. Y podemos diferenciar diferentes tipos de violencia, ¿no? Como violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia estructural, que también es muy interesante lo que es, pues eso, la violencia, podemos decirlo, por ejemplo, patriarcal, ¿no? Todo ese tipo de violencias, pues al final serán más reflexionadas o no, pero al final son violencias sociales que no forman parte del análisis que estamos haciendo ahora mismo. O sea, un tipo de violencia estructural sería, por ejemplo, que en relaciones hetero la masculinidad se tuviera que ver desde un punto de vista siempre dominante, de empotrador, ¿no? Siempre desde el punto más proactivo, de cumplir como una serie de expectativas, ¿no? Claro, de llevar la voz cantante, ¿no? De ser una persona dominante, no desde el punto de vista BDSM, sino desde el punto de vista de dominación chunga, ¿no? Por así decirlo. Claro, eso es lo que se espera de los roles de género. Y eso al final también es un tipo de violencia. ¿Qué más? Sí que me gustaría también analizar, antes de entrar en el meollo, ¿no? De la parte sexual, lo que son la diferenciación entre lo que es violencia en un entorno, en un contexto de juego, y lo que es violencia, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Cuando alguien te hace una pirula con el coche y respondes. Que ciertamente hay como dos partes, ¿no? De esta respuesta agresiva o violenta, que es una parte que puede ser pues para responder ante una situación de injusticia, como puede ser esto, ¿no? Oye, me has invadido mi carril, esto es injusto, no me has puesto en intermitente, pues yo respondo porque me parece injusto. Pero también hay otras formas de violencia que se dan para restablecer el orden, ¿no? Y que puede ser... Que a veces también la línea es muy fina. Podemos poner otro ejemplo, ¿no? Pues yo qué sé, si se te cuela alguien en la cola del supermercado, pues evidentemente es una situación de violencia, porque hay alguien que te está violentando y se está... ¿no? Es injusto porque tú estabas antes. Eso es, y entonces tú respondes de una forma agresiva, ¿no? o violenta. Pero también, pues yo qué sé, las fuerzas del orden, cuando una manifestación, por ejemplo, empieza a escalar, ¿no? Y alguien pues quema contenedores o empieza a romper el mobiliario urbano o lo que sea, también hay una respuesta violenta de las fuerzas del orden para restablecer el orden, ¿no? Y, o sea, lo que quieres decir es que en esos dos casos, tanto cuando se ejerce violencia porque se ha dado una situación de injusticia, como cuando se ejerce violencia porque hay que restablecer el orden, la violencia social está justificada. Exacto, y está aceptada. Realmente... Bueno, y se espera, de hecho. Y se espera, claro. De hecho, tú si estás, por ejemplo, en una manifestación pacífica y alguien empieza pues yo qué sé, a quemar árboles de un parque, pues tú esperas que acudan las fuerzas del orden a restablecer el orden. Por eso son las fuerzas del orden, ¿no? Entre comillas, porque luego pasan cosas que no, que no responden a eso, pero no estamos en ese mood ahora mismo.
Sin embargo, sí que hay otra forma, ¿no?, de entender la violencia social, que es en el espacio de juego. Que el juego donde entendemos mejor este ejemplo es en el deporte. Realmente entendemos que en un espacio deportivo se espera también, no en todos los deportes, pero sí en muchos de ellos, que haya conductas agresivas y que haya situaciones de violencia realmente, ¿no? Porque incluso dentro de las propias reglas del deporte se establecen, pues yo qué sé, en el fútbol, en el baloncesto, ¿no?, lo que es una falta, lo que es una técnica, lo que es te has pasado de la raya, ¿no? Pero hablar de deportes, artes marciales y tal, que son violentos per se. Efectivamente. Sin embargo, incluso en deportes que no son violentos per se, como por ejemplo el fútbol o el baloncesto, sí que se esperan determinadas conductas agresivas como para marcar territorio, como para definir también una estrategia de equipo, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, volvemos a lo mismo. Socialmente, en muchos contextos, ya sea para restablecer el orden, para una situación de injusticia, para una situación de juego, de deporte, de lo que sea, esperamos violencia y esperamos agresividad. E incluso hasta la premiamos. Y nadie la reprocha. De hecho, las familias apuntan a sus churumbeles a fútbol o a baloncesto voluntariamente, ¿no? Claro, incluso boxeo. Sí, sin embargo, a lo mejor hay más limitaciones a la hora de ver una peli gore, violenta, ¿no? O no sé, cierto tipo de videojuegos también. Claro. Y, por supuesto, sexo violento. Efectivamente. ¿Y qué pasa cuando extrapolamos todo esto al contexto sexual, ¿no? ¿Por qué? Pues yo qué sé, en el baloncesto, una conducta agresiva donde además estamos en un espacio de juego, ¿no? Y pactado que, bueno, pues que una persona entra a meter una canasta y otra persona pues se va a poner en medio para que no meta la canasta, ¿no? Y que hay una intención agresiva, entendemos que eso está bien, pero cuando lo pactamos en un contexto sexual, ya entran ciertos tintes morales, entran ciertas alarmas, ¿no?, con respecto a, oye, violencia sexual, esto no mola, tal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay cuando en el fondo es un juego igual en el que se han pactado ciertas normas y límites? Yo creo que porque toca con el feminismo. Porque da la impresión de que el feminismo siempre ha reivindicado, pues la igualdad entre hombres y mujeres, entre otras cuestiones, en relación a la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres en todos los planos, pero también en el sexual. Y entonces es como una de las luchas del feminismo el acabar con esa violencia sexual. Claro. Por lo tanto, si se reproduce violencia sexual, a pesar de ser en un entorno de juego, de deseo, de consenso y de por supuesto, de haber consentido, no solo por el mero hecho de haberlo dicho, sino porque lo deseas, ahí te toca con las bases de tu feminismo y se tambalea un poco. ¿Y crees que puede haber una violencia sexual feminista? Bueno, yo la practico. Por supuesto que creo que puede haberla. Y vuelvo a rescatar lo que hemos dicho al principio, que estamos hablando de violencia sexual en un entorno en el que dos personas adultas hablan, expresan sus deseos, expresan sus necesidades, sus límites, ¿no? Esto es muy BDSMero. Esta Claro. playlist que hacemos al principio de una sesión creo que debería extrapolarse a todas las relaciones vainilla y a todas las relaciones, sean del tipo que sea, porque es realmente muy útil para colocar los placeres de cada persona en el centro. Claro, totalmente. Y creo que desde ahí, desde esa conversación, esos pactos, esos acuerdos, con esas palabras de seguridad, gestos, mecanismos de seguridad, etcétera, y conociendo profundamente a la persona que tienes delante, se puede ejercer una violencia sexual y que sea muy gustosa. Uh-huh. Y también, yo aquí quería traerme, o sea, por ejemplo, sin profundizar tanto, ¿no?, en tema BDSM, sí que la agresividad en el sexo vainilla, por así decirlo, ¿no?, en el sexo que no es de, pues eso, per se, o sea, el que es más normativo, más esperable, ¿no?, cuando te vas una noche con alguien por primera vez, también se esperan determinadas conductas agresivas, ¿no?, también con unos roles de género bastante marcados. Bueno, lo que decíamos del empotrador. Efectivamente. O sea, en grupos hetero de chicas, ¿no?, es súper esperable el, ¿y empotra o no empotra? Claro. Pues, hay cierta conducta agresiva o violenta en eso. Y a mí aquí me pasa como el ejemplo clásico, ¿no? El ejemplo del deseo sexual femenino.
¿no? A las mujeres que tienen un deseo sexual femenino, o sea, un deseo sexual demasiado, ¿no? Que si es que eso existe, es como, es que es muy promiscua, ¿no? Es una ninfómana. Pero si no, es que es una chica que no tiene libido, ¿qué tal? ¿No? Es como muy... Una mojigata. Una mojigata, exacto, ¿no? Y dices, joder, ¿y dónde está la cantidad exacta de deseo que una mujer debe tener para que no caiga en ninguno de estos dos campos? ¿No? Es como, vale, no. ¿Lo sabes tú? Yo no lo sé, nadie lo sabe, tampoco. porque al final la sociedad ya sabes cómo es, ¿no? Yo creo que da igual, porque en el fondo va a estar siempre mal. Sí, siempre hay un sesgo y siempre un juicio, ¿no? Externo. Pero a mí aquí pienso lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué cantidad de agresividad es aceptable, esperable, deseable, por ejemplo, en un hombre, ¿no? O en una relación hetero? Volvemos a la cis-heteronormatividad, pero bueno, es que la sociedad es así. Claro, porque tú quieres eso, pues un tío que te empotre, ya, pero ¿y Pero si te ¿cómo, agarra del no? pelo? Uf, ya no, ya eso es violencia, ya es tal, ¿no? ¿Y si te muerde? ¿Y si...? O también en la mujer, ¿no? Una mujer que es como muy agresiva, que toma la voz cantante, muy, pues eso, muy de llevar la iniciativa y tal, es como, ojo, no, te está saliendo, ¿no? De tu papel. Entonces, fíjate, yo aquí veo también que en otros contextos, como en el deporte, hay unas reglas bastante más establecidas y bastante más delimitadas, ¿no? Que en el campo sexual, porque en el campo sexual, como nunca se habla de esto y es todo tan tabú, es muy difícil saber si la agresividad está bien o mal o cuánto hay que hacer. Claro, es que ahí está el tema, en el no hablarlo. Yo estaba pensando en otro ejemplo que es la agresividad en la infancia, ¿no? Los juegos con los niños y las niñas. Es habitual jugar de manera violenta con niños y niñas, ¿no? A tirarnos encima en la cama, Sí. a darnos almohadazos. A darnos almohadazos. Que de hecho, incluso algunas pedagogías defienden que esto es positivo porque ayuda a los niños y niñas a marcar límites, a entender, a tomar propiocepción de su propio cuerpo. O sea, a diferenciar lo que es un juego de lo que es realidad, ¿no? Exacto. Y esto está guay, es aceptable, pero siempre bajo estas reglas, ¿no? De, claro. Cuando alguien sienta dolor, lo tiene que decir y el juego se para, porque claro. no vamos a jugar a hacernos... Estamos jugando, pero no queremos hacernos daño, ¿no? Claro, o cuando alguien quiera parar, para, ¿no? Que fíjate, esto es muy interesante porque en los juegos de niños está muy claro, ¿no? Oye, que si yo ya no quiero jugar más, ¿vale? Pues esta niña, este niño ya no juega más y tal. Pero cuando lo extrapolamos al campo sexual... Joder, que es súper fácil de entender en un caso y en el otro es como el ejemplo de la taza de té, ¿no? Que al final es como... parece muy fácil de entender, pero no muy fácil de ejecutar. Totalmente. Sí, dime. No, eso, y que realmente hay un espacio de juego, ¿no? Y hay un espacio de experimentación, ¿no? Por así decirlo. Y cuando tú practicas un deporte... pues igual estás jugando, ¿no? Y cuando estás follando o estás realizando determinadas prácticas sexuales, pues no tenemos ese mismo contexto. Y aquí yo creo que, claro, que nos faltan dos cosas, claramente. Una es, pues, esos tintes morales, ¿no? De exploración sexual, de juegos sexuales, de incorporar la agresividad o la violencia en tus juegos sexuales de una forma, pues, que sea, pues eso, segura, consensuada, deseada, etcétera. Y luego, por otro lado, es como la ausencia total de educación sexual integral, que es lo que muchas veces hemos dicho en este podcast, ¿no? Claro, si yo no tengo ese acompañamiento, ¿no? Ese contexto, lo dijimos hace un par de episodios también, ¿no? En el de la pornografía para adolescencia. Claro, es que si no hay un contexto y mi única fuente de pues eso, de entretenimiento, de deseo, de información es el porno, mainstream, además, pues por supuesto que voy a desarrollar conductas más violentas, ¿no? Pero de igual manera que las puedes desarrollar si todos los domingos estás yendo al fútbol en la grada de los ultras, ¿no? Y ese es tu único referente de cómo es una actividad de juego intensa, agresiva o violenta, ¿no? Claro, eso es. Entonces, a mí aquí lo que me falla, ¿no? Lo que me falta, porque claro, para preparar este episodio hemos visto bastantes estudios, ¿no? Y claro, pues sí, hay estudios que dicen que personas que consumen deportes violentos o que van a ver deportes violentos, pues luego cuando ellos practican deportes son más violentos, ¿no? O que, claro, porque... O que pueden incluso extrapolar esas conductas violentas porque las normalizan a otras situaciones de su vida, ¿no? Exacto. Entonces, claro, pero
¿qué contexto hay detrás de todo esto? Porque volvemos a lo mismo. Esas personas que van a la grada a ver pues eso, el fútbol con los hinchas más agresivos, ¿no? Más radicales o lo que sea, y luego tienen conductas violentas, ¿qué tipo de contexto social, familiar, cultural, etcétera, tienen para darse todo esto, ¿no? Claro, pues en relación a eso, que es el segundo punto de los dos que has mencionado, creo que por desgracia a día de hoy pocas son las personas que crecen con una educación sexual integral de calidad, por lo tanto, ese punto no existe. Y en relación al primero, creo que un condicionante muy grande es la culpa. Porque para deconstruir tu sexualidad tienes que trabajar mucho en la culpa que se siente al saber que estás yendo en contra de lo moralmente correcto, de lo socialmente establecido, que eres un poco disidente de esa sexualidad más estándar. Claro. Y no todo el mundo está preparado para ello y está bien también, te quiero decir. Pero el problema es que muchas veces el permanecer en esa posición, como genera también un poco de culpa y de malestar, implica que haya un juicio a quienes sí que han conseguido deconstruirlo. Total, sí, claro, esto además es el ejemplo de la masculinidad hegemónica, ¿no? De si estás dentro, cuando tú juzgas a la persona que se sale, estás más dentro aún, ¿no? O sea, es como eres más hombre si juzgas a otros hombres que tienen unas conductas que no son la hegemónica, ¿no? Y creo que esto es extrapolable por lo que tú estás diciendo, ¿no? A otros casos en los que si tú tienes una sexualidad normativa, pues no te tildan de enfermo mental o de loco o de lo que sea, ¿no? Pero si te sales de ahí y exploras y tal, entonces ya, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Una persona promiscua, una persona con taras, etcétera. Claro, es que está el tema del estigma, Eso al final. Es. Que aceptar que una cierta dosis de violencia sexual es gustosa para ti te llena de estigma de eres una puta, eres una golfa, eres una... ¿no? O eres un sádico, eres un salido. Exacto. Porque aquí hay para todo el mundo, Sí. No te creas. Sí, el heteropatriarcado tiene para todo el mundo, no nos vamos a librar. Claro, entonces no todo el mundo está dispuesto a sobreponerse a ese estigma simplemente por el hecho de disfrutar más en la cama, ¿no? Prefieren como rebajar un poco sus niveles de placer a cambio de mantenerse en lo estándar para no estar en el punto de mira de ese estigma, de esas críticas, de ese hate. Claro, y quedarte dentro de lo que es moralmente aceptable. Exacto. Porque es verdad que, joder, que es... Cuando hemos hablado mucho de estos temas, claro, hablamos de violencia sexual y la violencia sexual es un problema grave. O sea, que realmente pues eso, haya personas que no respeten límites, que socialmente esté aceptado, que se puede tocar el cuerpo de una mujer sin que haya ninguna consecuencia. Todos estos tipos de violencias sexuales son graves y son un problema social. Y creo que influyen mucho en lo que es, pues claro, el que luego si hay un espacio de juego en el que se desarrollan conductas parecidas, nos chirríe, ¿no? Y nos salten todas las alarmas. Pero el problema viene de estas violencias sociales, no del espacio de juego. Y eso es algo que creo que es importante que quede bastante claro. Siento también que hay como cierto avance en algunas cosas porque, por ejemplo, hace años era impensable que una mujer pudiera tener la fantasía de la violación, ¿no? Como sabemos, las fantasías muchas veces se quedan solamente en el plano mental, imaginativo. Eso es. Y otras veces se quieren llevar a la práctica. Pero creo que ha habido también mucha limitación con llevar la fantasía de la violación a la práctica porque es como, bueno, si es una fantasía, pues te pone cachonda, te excitas con eso y ya está. Pero ahora que lo quieras hacer, igual tienes un puntito de tara ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Y creo también que... Y por hacer la aclaración, cuando, por supuesto que si alguien quiere ejecutar la fantasía de la violación, es totalmente legítimo. Se puede hacer en un marco de acuerdos, de consenso, Claro. de deseo, ¿no? Al final de juego sexual entre personas adultas. Estupendo. Exacto. Y creo también que volvemos a lo mismo, es el estigma y es todos estos tintes y connotaciones morales, ¿no? Porque desde el punto de vista ético, cuando dos personas acuerdan hacer algo y lo que decías tú, ¿no? Son adultas, acceden de una forma libre, informada, responsable, éticamente no podemos ponerle ni un pero, ¿no? Entonces, ¿qué nos molesta? Y nos molesta, pues, todos estos tintes morales realmente.
Claro, por eso yo reivindico que tanto la agresividad... Joder, ¿qué me pasa hoy? Por favor. Voy a empezar otra vez por si podemos hacer un reel de esto. Por eso yo reivindico que tanto la agresividad como la violencia sexual puedan ser válidas en acuerdos de deseo, de consentimiento y de consenso. Y pongo ejemplos. La agresividad puede ser, por ejemplo, una respuesta de las personas que son muy primal, ¿no? Que a lo mejor sienten en el plano erótico esa necesidad de agarrar fuerte, de morder, de oler, de arañar, ¿no? Como una respuesta más primaria, más primal de esa excitación, digamos. O a lo mejor la violencia sexual en el entorno de juego erótico puede ser tanto a nivel de, qué sé yo, azotes, ahogamientos, tirones de pelo, privaciones de movimiento. Prácticas no normativas. Prácticas no normativas, o pueden ser también violencias sexuales psicológicas, ¿no? Por ejemplo, podemos jugar algún juego de humillación. De vergüenza. De vergüenza, efectivamente, que es un tipo de violencia, por supuesto, y cuando se hace en un contexto de no consenso y de no deseo es una agresión sexual. Pero cuando se hace en ese contexto de juego erótico, puede ser muy gustoso y muy divertido, ¿no? Sí. Es que la gracia de todo esto es saber que tú tienes, que quien está sometida a esa violencia tiene el poder de parar el juego cuando ya no le esté gustando, si es que esto se da, porque claro, puede que lo disfrute hasta el final. Claro, y ya es ahí, como englobando todo lo que hemos hablado, ¿no? En el capítulo con respecto al juego, ¿no? Y a querer parar. Es exactamente el mismo caso que cuando, pues eso, que cuando juegas con niños a pegarse almohadazos. La gracia es que puedes parar el juego cuando quieras, cuando no te sientas cómoda, cuando quieras salirte, cuando te hagan daño de verdad, ¿no? Y ese, digamos, ese refugio es el mismo que en un contexto deportivo. Si alguien tiene una conducta agresiva contra ti, que sobrepasa los límites que están muy marcados y muy definidos, porque son las reglas del deporte, ¿no? Las normas, va a haber un árbitro que va a pitar, que va a parar el juego. Claro, entonces, al final, aceptamos esta agresividad o esta violencia cuando tenemos unas reglas, unas normas que pueden parar, ya sean unas normas fijas establecidas como en el deporte y hay un tercer actor, como es el árbitro, que lo para, o unas reglas más laxas, pero eres tú el que lo puede parar. Claro. Sin embargo, cuando se da en el sexo, entra toda la carga moral. Claro, pero es que la cosa es que para poner esas reglas en el sexo hace falta comunicarse. Exacto. Hace falta hablar, hace falta llegar a acuerdos, sentarse y hablar de qué nos gusta, qué no. Y entiendo que en algunas ocasiones haya gente que esto le puede resultar vergonzoso, incómodo, difícil. Pero es que eso es responsabilidad al final de cada uno, ¿no? Claro. ¿Y por qué te resulta vergonzoso? ¿Por qué no tienes esa capacidad de hablar de sexo y de poner límites o de hablar de tus deseos? Porque no has recibido educación sexual integral y no te han dicho que eso es algo esencial en todas las relaciones sexuales. Exacto. Y me parece muy buen cierre. No sé si tienes más cosas. Yo creo que también tiene que ver el que no hayamos explorado nuestros deseos lo suficiente. Cierto. Que al final toda la estructura social, moral, nos condiciona muchísimo y no nos cuestionamos si las prácticas que estamos llevando a cabo nos parecen bien o no, a lo mejor no nos gustan tanto, y si hay otras que potencialmente podrían gustarnos más. Claro. Porque si encima son prácticas que tienen esa connotación de violencia ya per se negativas, pues puede que nos generen un poco de rechazo. Claro, es que además socialmente, en una sociedad muy moralina, ¿no? Muy moralista como en la que vivimos, para enfrentarte a esa normatividad hace falta educación y hace falta información, ¿no? La información es poder. Entonces, tú nunca puedes plantarle cara a estas cosas si eres una persona desinformada y si no tienes, pues, ese conocimiento que bueno, pues como dicen en Sexpol, ¿no? El conocimiento sexual te hace libre, precisamente porque tienes esa capacidad de enfrentarte a lo normativo. Sí, totalmente. Pues nada, como conclusión, simplemente decir que desde aquí creemos que puede existir una violencia sexual, una agresividad sexual
positiva en la medida en la que parta de un consenso, de un consentimiento y de un deseo de las personas implicadas, que para esto es necesaria una revisión en la medida de lo posible de nuestros gustos, de nuestras preferencias sexuales y de nuestros deseos, y de enfrentarnos al momento de tener conversaciones incómodas con las personas con las que vamos a mantener esas relaciones sexuales, que tal vez no serían incómodas si hubiésemos recibido educación sexual integral, pero por desgracia estamos en este punto. Exacto. Y que al final lo más importante de todo, más que la práctica, más que la violencia o la ausencia de violencia o lo que sea, es el contexto. Correcto. Y en un contexto correcto podemos hacer muchas cosas pues que en otros contextos no serían válidas o no le pondríamos en nuestro check, pero en un contexto válido pues están perfectas. Pues nada, violencia sexual sí, y ahora esperar a que nos llueva todo el hate. Pues bueno, tenemos un mes para que nos llueva mucho hate. Estupendo. Así A todo lo que más nos gusta. Eso es. Así que nada, nos vemos el mes que viene. Chao. Chao.